Apenas en las últimas 2 semanas de aquel bloqueo que había en temas álgidos sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se ha pasado a un ambiente más bien positivo e incluso podría decirse optimista. Optimista a pesar de que siguen existiendo los litigios en las demandas de Estados Unidos por el asunto del acero allá en la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué es lo que ha permitido que haya cambiado en tan poco tiempo esta atmósfera, este clima? Incluso la predisposición de llegar, quizá en las próximas semanas, a un acuerdo en principio. Para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es vital para los intereses mexicanos, pero también para el gobierno de Estados Unidos, que en noviembre va a tener elecciones intermedias. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahí me pueden mandar sus comentarios, sus puntos de vista, y si me acompaña, vamos rápido a ver algunas de las declaraciones y posicionamientos sobre este tema de los últimos días, para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. En un ambiente de mayor optimismo que el previo a las elecciones presidenciales en México, las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte han encontrado un punto de relanzamiento que podría derivar en un principio de acuerdo en las próximas semanas. Las declaraciones en ese sentido de las negociaciones, tanto de México como de Estados Unidos, reflejan una mayor disposición que la habida durante meses de estancamiento en las negociaciones, aunque se desarrollan en medio de una batalla por los aranceles al acero y el aluminio que interpuso el gobierno estadounidense ante la OMC contra sus socios y otros países como China. México y Estados Unidos reactivaron la negociación en las últimas 2 semanas y, según sus negociadores, en ese tiempo lograron cerrar otros 10 capítulos, con lo que quedan pendientes solo 10 de los 30 a discusión. El equipo negociador de Canadá se incorporará esta semana a la renegociación luego de haber estado ausente en este último tramo e incluso decirse por parte del presidente estadounidense Donald Trump que el pacto trilateral podría reducirse a un acuerdo con México. Tanto México como Canadá han rechazado con contundencia esa posibilidad al asegurar que la esencia es y seguirá siendo trilateral. Ninguna diferencia hasta ahora ha opacado la buena sintonía que el gobierno estadounidense proyecta con el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera la confrontación por los aranceles en la OMC. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo al concluir su reunión con los negociadores estadounidenses la semana pasada que tienen 20 capítulos cerrados de 30, pero los demás no son los capítulos completos, sino que falta la definición de un párrafo o el lenguaje específico. Agregó que lo que se requiere ahora son las decisiones que se tienen que tomar para llegar a acuerdos. Adelantó que ha habido mucho avance en el tema automotriz y respecto a la denominada cláusula de revisión o Sunset Clause, manifestó que el tema no lo ha sido abordado. Por su parte, Jesús Seade, representante del equipo de López Obrador, consideró que con los avances logrados, las pláticas han entrado a una parte de definiciones. Asimismo, comentó que contrario a algunos reportes de que la cláusula de revisión ha sido ya resuelta, la realidad es que el tema no ha sido tocado por Estados Unidos, aunque estimó que podría ser analizado la próxima semana. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, señaló que la delegación canadiense, encabezada por la canciller Chrystia Freeland, estaría en aquel país el martes o el miércoles de la siguiente semana. Dijo que el sector privado mexicano ve con buenos ojos la pronta integración de Canadá a las mesas de discusión, pues esta es necesaria para encontrar acuerdos y avanzar hacia un tratado trilateral. El también integrante del Cuarto de Junto comentó que Guajardo Villarreal mantiene un diálogo constante con la ministra de Canadá para mantenerla informada sobre los avances de la renegociación de las últimas semanas. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, ha comentado que el acuerdo de principios llegará muy pronto. De semana, muchas gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Hoy vamos a entrarle al tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Esta puede ser una semana importante, así como las siguientes del mes de agosto, por lo menos eso es lo que ha adelantado los negociadores en esta negociación. Incluso desde el equipo del López Obrador, Jesús Seade dice que estará listo antes de diciembre próximo. ¿Qué es lo que ha hecho que haya cambiado tan rápido el ambiente? Hoy incluso algunas declaraciones del
del propio virtual presidente electo, diciendo nadie nos va a amenazar con muros ni con cerrar las fronteras, en el mismo contexto, digamos, de optimismo que acompaña o rodea en las últimas 2 semanas la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Muchas gracias, Fausto Pretelín. Hola, como siempre, Pepe. un placer tenerte. ¿Cómo estás? Igualmente, muy bien. Te ¿Tú ves qué tal? muy bien, se ve que vienes bien de vacaciones. Yo creo que tú, ¿no? Sí, igual. No, yo no. Yo estoy aquí desde hace... Se va a incorporar con nosotros también Paco Rosenzweig, está por llegar, hay un poco de tráfico, pero arrancamos tú y yo. La verdad es que Sí. me gustaría empezar por la última declaración, que es la declaración fresquita de hoy. Hoy, frente a los ingenieros, López Obrador les dice a nadie, no se preocupen, nadie nos va a amenazar con muros, nadie nos va a cerrar las fronteras. En fin, parece que hay una seguridad en la relación con Estados Unidos o en la interlocución con Trump que no alcanzamos, por lo menos yo, no alcanzo a ver a qué se debe y de dónde viene. El de optimismo. Exacto. Mira, yo creo que Donald Trump es el hombre laberinto. Es el presidente que es complejo entenderlo. Por más que uno trate de analizar su comportamiento, ¿no? De encontrar cierta tendencia, pues no encuentra alguna lectura naturalmente lógica y sobre todo real, ¿no? ¿A qué voy con esto? Te pongo el ejemplo de la carta que le escribió Trump a López Obrador hace 3 semanas, ¿no? En donde le dice que lo invita pues que a acelerar, ¿no? Las negociaciones de Telecom, porque hay que tomar ya decisiones, prisa, y si no, pues bueno, él tomará la decisión que más le convenga. Bueno, pues hasta el día de hoy todavía no es formalmente un presidente que puede estar negociando López Obrador el Telecom con Estados Unidos. Formalmente, inclusive, no es un presidente electo, hasta mañana, ¿no? Tengo Así es. entendido. Mañana es la sesión. Entonces, en el tribunal. estas señales que se mandan, pues la verdad no entiendo, ¿no? No se sabe muy bien qué forma tienen, pero en realidad llevamos un año en una negociación sumamente compleja e inentendible por ciertos momentos. Es que ahí está, parte de la complejidad. No es un presidente electo aún. Es una carta de apenas después de la victoria en las urnas, ¿sí? Frente a una interlocución con el presidente de la primera potencia del mundo, por supuesto el mayor socio comercial de México, le pide acelerar y el caso es que se han acelerado. Se han acelerado en la práctica como no se habían acelerado a pesar de cualquier consideración que uno pueda hacer en el último año. Más bien lo que había persistido era un bloqueo por algunos temas álgidos que no acaban nunca de desatorarse y más bien por un ambiente, digamos, enrarecido de ataques y de descalificaciones. En 2 semanas, la verdad es que sí hay una palabra que pueda definir lo que ha sucedido, sí es acelerar. Sí se acelera. Yo creo que hay dos eventos que se concatenan o se empalman. Los intereses que tiene el presidente Peña Nieto y los intereses que tiene el presidente Trump. Hay que ser reales, es decir, Trump ha marcado la agenda del tiempo, ¿no? Es decir, ha marcado la ruta crítica de qué hacer en cada mes, qué no hacer en cada mes, en qué momento se paran de la negociación, en qué momento se vuelve más crítica. Y en este laberinto ha habido momentos en donde uno diría, ya, hasta aquí llegamos, ¿no? Va a haber un cese y se acabó. Más que un cese, se acabó el Telecom. Hay momentos de optimismo, o ha habido momentos de optimismo, hay momentos de avance. Y yo diría que hay 2 grandes grupos. Uno es el grupo técnico de Estados Unidos, Canadá y México, que han trabajado muy bien. Y por otro lado, el grupo político, que lo comanda Donald Trump y que de alguna manera él, a su antojo, ha puesto obstáculos y lleva el tiempo a su antojo. A ver, pero si ese análisis, si el asunto descansa en ese grupo político que encabeza Donald Trump, lo que estamos viendo en este aceleramiento a partir del triunfo del López Obrador es pues digamos una señal, al menos una señal de empatía hacia el presidente electo, hacia el virtual presidente electo. Eso es lo que está, esa es la explicación. El medio que ha utilizado, el recurso lingüístico que ha utilizado de simpatía, ¿no? con López Obrador, pero en el fondo hay un elemento que son las elecciones de noviembre en Estados Unidos, que ahí es donde de alguna forma le interesa a Donald Trump tomar cierta decisión, ¿no? Si tú te fijas en las últimas horas, México al parecer ha cedido en el tema de las reglas de origen, que es un tema álgido, es un tema complicado, porque detrás de las reglas de origen está
el sistema y la infraestructura automotriz en nuestro país. Y si hay un cambio de la fórmula en los productos que están hechos en Norteamérica, que pase del 62.5% al 65%, salta al 70 o 73 y después al 75 y no al 85% como en un principio lo quería Donald Trump. Bueno, eso significa reconfigurar toda la industria automotriz en el país. Reconfigurar al menos alguna parte. Otro elemento es los salarios. Es decir, cuando hay un automóvil que se haga en México, se pide que el 30% de la producción de ese prototipo sea hecho en un país, Canadá, México, Estados Unidos, en donde se pague al menos $16. O sea, es cierto igualamiento de salarios, sí, que es un tema que más pero bueno, se viene siéndolo. Esos dos elementos me parece que el gobierno mexicano, al menos en el tema de las reglas de origen, en las últimas horas dijo, ya va. Pero a ver, no me queda muy claro, te voy a decir por qué, porque de repente vemos declaraciones, por ejemplo, del representante del equipo de López Obrador en la negociación, Jesús Seade, que dice, pues realmente no se ha tratado, realmente no nos hemos metido. Al tiempo que, en efecto, Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía mexicano, en la negociación, dice, hemos puesto sobre la mesa, como tú dices, una propuesta sobre la industria automotriz. Déjame fuerte en la Ciudad de México, como puede apreciar aquí en la imagen que tengo a mis espaldas desde la esquina de la información, Bucareli y Reforma. Y por esta razón todavía no ha podido llegar aquí al foro Paco Rosenzweig, negociador allí cerca de las negociaciones del TLC, pero lo tengo vía telefónica y estoy en el foro con Fausto Pretelín. Estamos hablando de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Antes, Paco, de irnos al corte, decía Fausto que el gobierno mexicano había puesto una propuesta para tratar de llegar a un acuerdo sobre las reglas de origen en el sector automotriz, aunque el equipo negociador o el representante del equipo de López Obrador ahí en la negociación, Jesús Seade, dijo que hay cosas que no se han tratado todavía, por ejemplo, cláusula sunset, así como tampoco estimó que hubiera sobre la mesa una propuesta sobre la industria automotriz. ¿Cómo se están llevando a cabo estas negociaciones? Qué difícil, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues mira, hay que recordar que pasaron 3 meses sin que hubiera un diálogo formal y reuniones ministeriales y de los equipos negociadores. Y bueno, esto ha hecho que con la elección en México y la designación de Jesús Seade como jefe negociador designado del nuevo gobierno, pues bueno, ha venido participando en estas reuniones y desde la semana pasada pues ha habido como un nuevo impulso claramente en la renegociación del Tratado de Comercio América del Norte. La semana pasada, como bien apunta Fausto, se abordó la regla de origen automotriz, que ha sido, pues digamos, que el gran talón de Aquiles de esta renegociación en el caso de la relación México-Estados Unidos. Entonces, lo que se está buscando en este ejercicio por el lado del gobierno mexicano y de Estados Unidos es avanzar en una renegociación bilateral de los temas más complejos entre nosotros dos, para que una vez que estos pudieran irse resolviendo o encontrando puntos de consenso, Canadá se sumara a esta renegociación como debe ser de manera bilateral. Ahí hay un punto, no Paco. Todavía un punto de consenso. Ahí hay un punto que me parece muy importante. En efecto, Canadá ha estado ausente, Fausto Pretelín, las últimas 2 semanas, e incluso tenemos una declaración de Trump diciendo pues, que igual no estaría mal que en vez de que fuera trilateral, fuera a 2 bandas, o sea, México y Estados Unidos, a lo que el gobierno mexicano y canadiense contestó con un rotundo fracaso de rechazo diciendo, no, a ver, la naturaleza es trilateral o no es. A ver, sí estamos hablando de la posibilidad de que llegara a salir algo, un tratado bilateral. Bilateral, ¿verdad? O simplemente estamos jugando, como dicen por allá, a los picones. Mira, el 2 de julio, la llamada telefónica que le hace Donald Trump a López Obrador insiste o le revela que su interés es hacer un acuerdo bilateral. Y la otra señal que manda Chrystia Freeland, que es la canciller de Canadá, cuando viene a México hace 2 semanas, viene para escuchar en la voz de López Obrador que el compromiso es que sea a 3 países, ¿no? Entonces, como que sí hay cierta incertidumbre, que en algunos momentos están los 2 países, en otros momentos 3. Entiendo que hay temas que
pues interesan exclusivamente quizás a dos. Porque lo que sugirió Paco hace un momento, y ahorita le preguntamos otra vez, pero es más bien un asunto logístico. Vamos avanzando México y Estados Unidos para luego incorporar a Canadá en las partes más álgidas. ¿Tú coincides con que esa puede ser la razón que explique esta ausencia de Canadá las últimas 2 semanas? ¿Un asunto logístico? Yo creo que sí, si fuera confiable Donald Trump. Me parece que para generar una imagen y dar a la opinión pública un mensaje de que es un tratado trilateral, independientemente de que algunos temas quizás Canadá y luego México no embonen bien con los temas que está proponiendo Estados Unidos, tendrían que ir los tres de la mano, independientemente del tema que se trate. Yo creo que por cuestión de imagen, sobre todo en un entorno tan incierto como es el de Donald Trump. Yo diría, si estuviera Obama, no habría ningún problema, ¿no? Que fueran reuniones rápidas por cuestiones logísticas, sería muy entendible. Pero yo creo que en este momento la suspicacia de Donald Trump de no mejor hacer un tratado a dos, pues está todavía latente, ¿no? O sea, no hay una certidumbre que de aquí a noviembre haya un tratado a tres. ¿Tú coincides, Paco, que sigue habiendo, digamos, incertidumbre, sobre todo en el sentido de que, a ver, solamente en 2 semanas tenemos una negación heterodoxa en la que se ha seguido una logística, como tú indicabas, distinta a 2 y no a 3, y además, pues una propuesta de reglas de origen que más bien parece que México estaría cediendo mucho más de lo que lo había hecho hasta ahora. ¿Cómo ves? Bueno, mira, yo quisiera aclarar, más que una cuestión logística, es importante recordar que en el tema automotriz, Canadá pareciera estar de acuerdo con Estados Unidos en la famosa regla de origen. Entonces, el país que se ha negado a esa propuesta estadounidense y canadiense, pues es México. Entonces, en la medida que este tema quede resuelto con México, digamos que el tema automotriz, en principio, quedaría bajo un consenso de los 3 países. Entonces, es un tema en donde yo creo que la esencia trilateral se va a mantener, pero claramente, por ejemplo, a México no le es relevante el capítulo 19 si lo eliminan o no del tratado, y para Canadá es un tema fundamental. A diferencia, por ejemplo, del sunset clause o la cláusula de revisión, que es un tema en donde ni Canadá ni México han aceptado. Entonces, pareciera que el tema de automotriz pasa por una solución con México, y hay otros temas que son de los 3 países o trilaterales, como es la cláusula de revisión, como puede ser los mecanismos de solución de diferencias en inversión o en el disputa Estado-Estado. A ver, pero eso ni siquiera se ha tocado, un poco en la lógica que dices. Si los dos, tanto Canadá como México, están en desacuerdo, por ejemplo, con la cláusula sunset, lo dejarían para esta semana. Así es. La idea es que esta semana se puedan retomar otra vez las negociaciones para encontrar una solución en la industria automotriz. Y una vez que esto se lograra, de ser el caso, la intención sería avanzar en los temas horizontales o los temas que tienen una dificultad a nivel bilateral. Ahora, hay otro tema, por ejemplo, que es bilateral entre Canadá y Estados Unidos, y es lo que se conoce en el argot comercial como acceso a mercados. Es decir, la industria láctea, de los lácteos y de pollo, está cerrada, no es parte del Telecan. Y este es un tema que para Estados Unidos es fundamental. Entonces, por ejemplo, en esta negociación, pues México no tendría mucho que aportar porque nosotros ya tenemos libre comercio. Por lo pronto, lo que sí han coincidido, Fausto, ambas delegaciones, es que estamos llegando al momento de las definiciones. Incluso el equipo del observador, estamos llegando al momento de las definiciones y puede haber una solución o un acuerdo en principio en las próximas semanas. ¿Tú lo ves? Bueno, pues espero que el optimismo sí se cumpla, ¿no? Yo creo que los capítulos, los últimos, en donde hay ciertas diferencias, pues en teoría son los más complejos para llegar a una negociación. Y en teoría son los más complejos para dinamizarlos, ¿no? En cuestión de tiempo. Es decir, los 20 de los 30 capítulos que supuestamente ya están terminados o concluidos en su negociación, pues habla de 2/3 partes importantes. También dice Guajardo, bueno, de los 10 restantes, no significa que apenas se vayan a abordar, sino que de alguna forma ya se han tocado y simplemente quizás falte un párrafo o falten 2 párrafos para concluirlos, ¿no? Entonces, yo creo que la disposición política es un motor que puede detonar velocidad. ¿Esa es la diferencia? ¿La diferencia es que hoy, después de las elecciones, hay disposición política? Sí, ¿O mayor disposición política que antes? Sí. Y sobre todo por Donald Trump, ¿no? Así que tal parece que el reloj electoral lo está premiando. Sabe muy bien que hay estados en donde podría perder las elecciones
Entonces, da la impresión de que quiere sacar algún extracto, ¿no? Algún jugo del Telecán para presumirlo durante su campaña. Y eso quizás sea el tema de las reglas de origen, quizás sea el tema de las automotrices en Estados Unidos, en donde se vayan a producir más automóviles en ese país. Yo creo que va por ahí, ¿no? Disposición política, de eso le vamos hablando, de la negociación del Telecán. Semana decisiva esta y por supuesto las siguientes en este mes de agosto, en el que, según la propia delegación norteamericana, podría llegar a un punto de acuerdo para modernizar después de más de un año. Y estoy con Fausto Pretelín, analista internacional, aquí en el foro. Paco Rosenzweig, telefónicamente, porque lo agarró la tormenta. Tenga cuidado, porque está lloviendo fuerte en el Distrito Federal. Paco, disposición política, dice Fausto Pretelín, y básicamente disposición política de Trump, lo que explicaría el aceleramiento de las negociaciones en las últimas 2 semanas. ¿A qué se debe? ¿Es un asunto meramente electoral? ¿Son los conflictos que ha ido acumulando a nivel internacional? ¿Tú cómo te lo explicas en caso de que coincidas en que en efecto hay mayor disposición política y es del propio presidente Trump? Mira, yo coincido que hay mayor interés, pero yo no he visto todavía en la mesa de negociación pues una flexibilidad por parte de Estados Unidos. Coincido en la necesidad del presidente Trump de tener un entregable en materia de comercio exterior, pero yo francamente sigo siendo escéptico a la flexibilidad que nosotros quisiéramos ver, no solamente en el tema automotriz, sino en los demás temas tóxicos, ¿no? Entonces, habrá que jugar un poco con los tiempos, no precipitarse y ver realmente la flexibilidad que mostraría Estados Unidos para alcanzar un acuerdo. De lo contrario, pues sería muy complicado pensar que el señor Trump tiene realmente el interés en avanzar, porque si el interés es simplemente imponer sus propuestas y sí o sí lo que él quiere, pues me parece que, pues bueno, quedaría solamente un interés político, más no en una muestra seria, sería una negociación en forma. A ver, esa parte es complicada y voy contigo, Fausto. Si lo que está ocurriendo, además de la mayor disposición política o el interés de Trump, es que en efecto esté pudiendo imponer mucho más sus posiciones de lo que había logrado hacer antes. Bueno, el tema de las reglas de origen Porque es un ejemplo, ¿no? Ese es tema, ¿no? Sí. Eso explicaría por qué está fluyendo mucho más que antes. Ese quizás sí, pero de alguna forma el tema de la renovación del Telecán cada 5 años, pues las decisiones que han tomado Canadá y México pues son totalmente en contra de esta postura de Trump. No sé si este cuello de botella vaya a final de cuentas a desbordar la negociación y no vaya a salir exitosa, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Paco. Con Paco. En el sentido de que los cambios de humor de Donald Trump y los cambios de decisión, pues no nos tendría que sorprender. O sea, ya viene diciéndolo desde hace tiempo. Inclusive ya se había hablado aquí en México, en la opinión pública, en la prensa mexicana, que había una especie como de luna de miel entre López Obrador y Trump, porque no se había tocado el tema del muro desde hace un mes atrás, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la semana pasada, ya cuando Donald Trump sale a los estados a hacer las campañas políticas, nuevamente introduce el tema del muro. O sea, nuevamente introduce el tema, inclusive dice, como hay niños en este momento, no voy a calificar las personas que vienen aquí, ¿no? Pero en esta remembranza de lo que son los violadores, de lo que son los centroamericanos, los mexicanos, etcétera. Sí, las acusaciones de que nos ha sido objeto. En ese sentido, pues bueno, nuevamente regresamos al capítulo número 1. Es decir, no se puede darle la total confianza a Donald Trump porque precisamente... Yo a los dos lo siento, tanto a ti como a Paco, lo siento como una especie de, digamos, en el lugar un poco donde está también Jesús Seade, el negociador por parte del equipo del nuevo gobierno, digamos, de optimismo cauteloso. ¿Es así, Paco? Sí, así es. Mira, yo soy optimista cauteloso en el sentido de que hay un nuevo brío, una nueva bocanada de oxígeno para avanzar en esta renegociación, pero me parece que esta semana va a ser fundamental, como lo ha dicho el secretario Guajardo, para ver si somos capaces, Estados Unidos y México, de alcanzar un consenso en la parte automotriz. Habiéndose despejado esa problemática, me parece que la que seguiría sin duda sería la cláusula de revisión de 5 años o el sunset clause. Me parece que esos son los dos grandes deal breakers, ¿no? Ahora, no deja de llamar la atención que esta disposición no deje incluso
el cierto optimismo, por eso empecé por la declaración hoy del López Obrador diciendo nadie nos va a poner un muro y nadie nos va a amenazar con su construcción, ni nos van a cerrar las fronteras, al mismo tiempo que en efecto ha vuelto Trump por otro lado con el discurso sobre el muro y no deja de haber una batalla sobre los aranceles en la OMC con el asunto del aluminio y el acero. ¿Cómo entender, digamos, señales tan contrapuestas? El tuteo entre Trump y López Obrador se debe a que los dos perfiles son muy nacionalistas, ¿no? Y en ese sentido creo que hay cierta comprensión entre ambos. Sin embargo, da la impresión de que hay pólvora, ¿no? Es decir, de por medio, y que en cualquier momento, en cualquier fricción, esto puede de alguna forma complicarse, porque cada quien va a llevar agua a su molino, cada quien quiere que a su país le vaya muy bien, qué bueno, pero el gran problema es que si es un tratado trilateral, pues siempre tiene que existir concesiones, ¿no? Es decir, así se formó la Unión Europea, la concesión de la moneda, la concesión del carbón y el acero en una misma cesta, ¿no? Común. Es decir, si no se aprende a ceder entre dos nacionalistas, ¿no? Pues lógicamente el camino está cerrado o la dificultad para poder concluir las negociaciones son muy complejas. Paco ha estado en la negociación prácticamente desde hace un año cuando empezó. ¿Tú coincidirías con esta apreciación del tuiteo nacionalista entre dos líderes que sobre todo están tratando de ver, digamos, en efecto, por los intereses domésticos, Paco? ¿Y cuál es la diferencia entonces de lo que habría venido sucediendo con el equipo negociador antes de la victoria de López Obrador en las urnas? Bueno, a mí me parece que son dos políticos que tienen ciertos principios comunes. Me parece que la carta que hizo llegar el presidente electo López Obrador es evidente que hay algunos principios que comparten. Y la respuesta de Trump a esta carta fue, en términos generales, pues muy conveniente, muy positiva, salvo por el hecho que le dijo que si no se llegaba a un acuerdo en el Tratado de Comercio de América del Norte pronto, tendría que tomar un camino muy distinto. Entonces, me parece que la gran incógnita es qué tan bueno tendría que ser la negociación para que Trump quiera cerrar el acuerdo. Y dos, qué tan fácil puedes vender pues, un acuerdo a unos cuantos meses de las elecciones internas en Estados Unidos, ¿no? Me parece que lo más conveniente para todos, tanto para Estados Unidos como para México y para el siguiente gobierno, pues es alcanzar un acuerdo que permita apoyar la certidumbre de las inversiones, a los flujos de comercio. Digamos que la ventana de oportunidad pareciera pues, que se da durante este mes de agosto. Sin embargo, pues es necesario ver la flexibilidad del sistema automotriz para poder seguir avanzando. Pero ya, a ver, yo creo que ahí estás tocando justo el punto medular, voy contigo, Fausto, porque ese ha sido un poco el baremo de la negociación en el último año. Decía el gobierno mexicano, o tenemos un buen acuerdo o preferimos no tenerlo. Hoy, dice Paco, pues habría que ver qué tan bueno es el acuerdo para Donald Trump para que éste lo acepte y entonces prospere la negociación y se modernice el Telecán. ¿Qué tan bueno es el acuerdo que podemos esperar en aquel que sea muy bueno para Donald Trump? Perdón por la juego de palabras, pero... No, yo creo que la clave es que sea bueno para los tres países, ¿no? Y teniendo a Donald Trump los antecedentes de estos 18 meses de su gobierno, pues da la impresión de que quiere que sea bueno. Lo que sea bueno para él significa que es malo para los otros, ¿no? Es que por ahí va mi pregunta, justo. La batalla del comercio que trae en la cabeza es precisamente ese nacionalismo en donde es un macero, es un nacionalismo en donde alguien tiene que salir derrotado y es un nacionalismo en donde los antiguos aliados son ahora los propios enemigos. Y los viejos enemigos son posiblemente los aliados. Es decir, dentro del cambio geoestratégico del propio Donald Trump está interviniendo y distorsionando el comercio que de alguna manera ya se había venido pues, tejiendo a lo largo de varias décadas. ¿Por qué? Porque Donald Trump es enemigo de la globalización, porque Donald Trump es enemigo del libre mercado. Hay que decirlo con esas palabras. Es decir, libre mercado significa precisamente que haga concesiones por el bien de los tres países, ¿no? ¿Coincides con eso, Paco? Al final tenemos un presidente en Estados Unidos que entiende una negociación comercial como una batalla de suma cero. Pues me parece que sí, así lo ha demostrado. Si no logra imponer su visión, tarde o temprano, digo, es la economía más grande del planeta, el mercado más grande al que todos los vendedores o exportadores quieren venderle. Y claramente me parece que no está dimensionando los efectos negativos que podría tener no acordar un nuevo tratado revisado. Está claro que está dispuesto a seguir imponiendo aranceles a los chinos.
y a los europeos en caso de ser necesario. Y bueno, lo cierto es que quizá en el corto plazo no se alcanzan a ver esos efectos. Y, por ejemplo, yo quisiera compartirles que esta ayuda de $12,000 millones que dio Trump a su sector agroalimentario en Estados Unidos, pues él esperaba que fuera aplaudido por los agricultores, y lo cierto es que la recepción fue muy fría. Entonces, me parece que ahí el sector agroalimentario, por ejemplo, en Estados Unidos ha hecho un trabajo muy fuerte con el de México y Canadá para demostrar que pues, el tener libre comercio es algo que ya los agricultores están acostumbrados. México es el primer destino de exportaciones de una serie de productos agroalimentarios como los granos, y el hecho de que les dé subsidios, pues quizás es un paliativo, pero no la solución. Entonces, me parece que las declaraciones de Alain Kaiser, el responsable de la Asociación Comercial de Estados Unidos, en cuanto a que la disputa comercial con China puede llevar años, pues hablan de que no está dispuesto a ceder, ¿no? No, nada, al contrario, parece que, al menos en ese punto estaría un poco en la línea de lo que dice Fausto, digamos, juegos de suma cero. Sí, a ver, yo creo que los campesinos, los agricultores de Wisconsin, por ejemplo, que fue un estado en donde Donald Trump pues, ganó por nada, por muy poco. Sí, por la diferencia. Por una diferencia, o Kentucky, ¿no? Es decir, ellos de alguna manera, pues sí, recibirán cierto subsidio, pero también saben muy bien que a mediano y largo plazo esto se distorsiona y esto salen perdiendo ellos, ¿no? Se me va el tiempo, pero quiero agradecerte, Paco Rosenzweig, negociador allá a lo largo de todo este proceso de modernización del TLC, ex subsecretario en Economía. Muchas gracias, Paco. La verdad, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tu esfuerzo. Yo sé que te agarró la lluvia. La próxima vez espero podértelo dar en persona. Muchas gracias, de veras. Un saludo, Paco. Muchas gracias a ti, Pepe. Saludos a ustedes. No ha alcanzado a llegar. Nos vemos pronto, al contrario, muchas gracias. Fausto Pretelín, vamos a tener que estar, y tú vas a tener que andar muy a las vivas sobre qué va a pasar los próximos días con el Telecán. Así es, momentos importantes, ¿no? Claves. Somos protagonistas. Así es, momentos de definiciones. Momentos de definición. Sigue el tema, hay dos puntos importantes, el acuerdo en la parte automotriz y en las reglas de denominación de origen del acuerdo automotriz y la cláusula de revisión del tratado como pretende Estados Unidos cada 5 años. Estos son dos de los puntos álgidos. Se lo dejo ahí y le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Nos vemos aquí mañana a 7 de la tarde desde Ciudad Imagen. Que le vaya muy